Bueno, vamos a hacer estos ejercicios de autocorrección. En el primero, bueno, calcular el valor de x y la amplitud de los ángulos. Acá tenemos dos ángulos que suman un total de 90 grados. O sea, son ángulos que se llaman complementarios. O sea que vamos a decir, para comenzar, que el ángulo alfa y el ángulo beta, vamos a decir que son complementarios. ¿Sí? Simplemente que son complementarios. Ahora bien, lo que quiere decir que sean complementarios, quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo beta me da un total de 90 grados. Suman un total de 90 grados. Y vamos a reemplazar la información que tenemos, porque sabemos que el ángulo alfa mide 1/2 por x más 35. Quiere decir que en vez de anotar alfa, vamos a escribir 1/2 por x más 35. Y en vez de anotar el ángulo beta, vamos a escribir 1/3 de x menos 5. 1/3 x menos 5 grados, perdón. 5 grados. Y acá queda una ecuación, ¿sí? En este caso una ecuación bueno, números fraccionarios. Entonces lo que vamos a hacer es, a estas expresiones que tienen x las vamos a dejar en el mismo miembro, 1/2 x más 1/3 x, pero en el otro miembro tenemos 90 grados y vamos a hacer lo siguiente, más 35 lo vamos a pasar a menos 35 grados y menos 5 lo vamos a pasar a más 5. Y hacemos esas operaciones. Yo lo voy a hacer con la calculadora directamente. Por ejemplo, si tenemos 90 menos 35 más 5, bueno, eso da, si no me equivoco, 60. 90 menos 35 más 5, eso es 60. O sea que vamos a escribir, el resultado de acá es 60. Y 1/2 más 1/3, vamos a escribirlo de esta forma. 1/2 más 1/3 da como resultado 5 sextos. O sea que acá tenemos 5 sextos por x. Ahora bien, x tiene un valor desconocido. Para poder averiguarlo, 5 sextos que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. O sea que vamos a continuar y vamos a escribir que x equivale a 60 grados, me faltó poner grados, dividido 5 sextos. Y bueno, hacemos esa operación, la podemos hacer en la calculadora, la cual es la siguiente, es 60 dividido por 5 sextos, la fracción 5 sextos. Resultado 72. O sea, el valor de x es 72 grados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar ese valor en las ecuaciones principales. Si sabemos que alfa es 1/2 x más 35, vamos a colocarlo. Vamos a colocar alfa equivale a 1/2 por x más 35 grados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la x por justamente el número 72. O sea, vamos a escribir lo mismo, pero en el lugar de la x va a ir el número 72. O sea, 1/2 por 72 grados. Y luego hay que hacer esa operación. Lo voy a hacer directamente. Vamos a hacerla así. 1/2 multiplicado por 72 más 35. Esto me da como resultado 71. Ahí tenemos la amplitud final del ángulo alfa, 71 grados. Ahora bien, como sabemos que son complementarios, yo puedo calcular directamente la amplitud del ángulo beta, pero lo vamos a hacer con la ecuación para comprobar que todo sea correcto. Si sabemos que el ángulo beta es 1/3 x menos 5, vamos a colocarlo. El ángulo beta equivale a 1/3 por x, 1/3 por x, menos 5 grados. Y como decíamos, vamos a reemplazar x por el valor que obtuvimos recién, que es 72. En este lugar vamos a poner 72 grados. Y vamos a hacer la operación. Vamos a hacer 1/3 por 72. Y a eso le vamos a restar 5. Esto nos da 19. O sea, obtuvimos que el ángulo beta mide 19 grados. Y esto es correcto, porque si el dibujo nos está mostrando que son dos ángulos complementarios que suman un total de 90 grados, podemos comprobarlo ahora mismo, haciendo la operación 71 más 19, y eso es 90. Eso es para verificar que todo esté correcto. Vamos al ejercicio siguiente. Situación similar, solamente que en vez de tener un ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo de 180, o mejor dicho, dos ángulos que suman 180. En este caso decimos alfa y beta, estos dos ángulos, no son complementarios, sino que son suplementarios. O también se puede decir adyacentes en esta situación. Ambas afirmaciones son correctas. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo alfa
al sumar el ángulo alfa con el ángulo beta, el resultado es de 180 grados. Y ahora vamos a reemplazar la información. En vez de poner alfa, vamos a poner menos 6x más 64. Menos 6x más 64, más el ángulo beta, que es 2x más 76, según la información que tenemos. Esto equivale a 180, y ahora queda una nueva ecuación en donde, como siempre, vamos a despejar las x. Vamos a dejar las x en un miembro y los términos sin x en el otro miembro. Acá, menos 6x lo dejamos por acá, más 2x lo dejamos en el mismo término, con el mismo signo. Y acá el más 64 lo vamos a pasar a menos 64 en el otro miembro, y 76 que está sumando lo pasamos restando menos 76 grados. Vamos a hacer esas operaciones. Cuidado con menos 6 más 2. Menos 6 más 2 es menos 4, ¿sí? Menos 6 más 2 es menos 4. Atención con eso. Y también tenemos 180 menos 64 menos 76. 180 menos 64 menos 76 da como resultado 40. ¿Qué hacemos entonces? El 4 lo tenemos que pasar al otro miembro para despejar la x, pero ojo que está multiplicando, o sea que vamos a escribir 40, pero lo vamos a dividir por menos 4. ¿Y qué nos queda? X equivale a menos 10 grados. Ahí tenemos el valor de x, pero como ya sabemos, quiero averiguar el valor de los ángulos. Si sabemos que el ángulo alfa es 6x más 64, vamos a escribir alfa es igual a menos 6 por x más 64, solamente que en el lugar de la x vamos a reemplazar el número menos 10. Lo mismo con el ángulo beta. Para encontrar la amplitud del ángulo beta vamos a reemplazar, vamos a poner un poquito más por acá, el ángulo beta equivale a 2 por la x más 76. Pero como bien dijimos recién, vamos a reemplazar las x por el valor que obtuvimos recién, o sea, este valor que es menos 10 grados. Entonces, ¿cuánto equivale alfa y cuánto equivale beta? Bueno, la misma operación, solamente que en lugar de la x vamos a poner menos 10. Cuidado porque acá va a quedar así, 6 por menos 10 grados. O sea que lo ponemos entre paréntesis. Y luego vamos a hacer la operación, podemos hacer todo directamente en la calculadora, hay que usar regla de signos y demás. Es menos 6, vamos a ponerlo así, menos 6 por, entre paréntesis, menos 10. Y luego vamos a sumarle 64. Esto nos da como resultado 124. El ángulo alfa mide 124. Y también vamos a calcular la amplitud del ángulo beta, tomando esta operación, solamente que en el lugar de poner x vamos a poner el valor que obtuvimos recién, que es menos 10, o sea 2 por menos 10, cuidado con ese menos, 2 por menos 10 lo escribimos de esta forma. Y esa operación, si bien la podemos resolver paso a paso, con la regla de signos y demás, la podemos también ingresar en la calculadora. 2 por, entre paréntesis, menos 10, y a esto le vamos a sumar 76. El resultado es 56. El ángulo beta mide 56 grados. Y podemos comprobar que, como nos marca la figura de análisis, estos dos ángulos suman un total de 180 grados. Estos números que obtuvimos, si sumamos 124 más 56, el resultado es 180, así que sabemos que esto es correcto. Acá, situación muy similar, también tenemos ángulos, dos ángulos que suman 180, así que vamos a hacer algo muy parecido. El ángulo alfa y el ángulo beta, primero vamos a decir, obviamente son suplementarios o adyacentes. Son suplementarios o adyacentes. También se puede decir de esa forma. Adyacentes así. Adyacentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo alfa más el ángulo beta suma un total de 180 grados. En el lugar de alfa vamos a poner x más 37. X más 37 grados, más, y en el lugar del ángulo beta vamos a colocar esto, pero cuidado, como esto empieza con un negativo, voy a poner menos un quinto x, más 63, pero ante esta situación tenemos que ponerlo entre paréntesis. Cuando hay una interposición, una superposición, quiero decir, de signos, colocamos eso. Y ahora nos encargamos de ese paréntesis. Sabemos que un paréntesis que está precedido por un signo positivo, eliminamos el paréntesis y dejamos los mismos signos. O sea, en definitiva, esto nos va a quedar así. Nos va a quedar lo mismo que tenemos ahí, pero sin el paréntesis. Ojo, el positivo se va y quedan los mismos signos que estaban adentro. ¿Qué hacemos ahora? Continuamos. A la x la vamos a dejar en el mismo miembro, esta x la dejamos de este lugar, esta x también. Mientras que en el otro miembro escribimos 180 grados,
pero el más 37 lo vamos a pasar a menos 37. Además, el más 63 lo vamos a pasar a menos 63. Y hacemos esas operaciones. Por ejemplo, acá tenemos x, recordemos que esto significa una x, menos un quinto. Bueno, 1 de hecho menos un quinto nos da 4 quintos. 1 menos un quinto, resultado 4 quintos. O sea que vamos a escribir que esto es 4 quintos x, mientras que en el otro miembro tenemos la operación 180 menos 37 menos 63. El resultado es 80. Vamos a escribir 80 grados. Y ahora, ¿cómo continuamos? Vamos a despejar la x finalmente. Este número 4 quintos que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a escribir 80 grados y lo vamos a dividir por 4 quintos. Esta operación 80 dividido 4 quintos nos da como resultado 100. Ahí tenemos el valor de la incógnita x. X equivale a 100 grados. Ahora bien, sabemos que el ángulo alfa equivale a x más 37. Eso es lo que teníamos al principio. Y también sabemos que el ángulo beta, vamos a poner así, ángulo beta, equivale a menos un quinto x más 63. Esa es la información que teníamos al principio. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar el ejercicio reemplazando la x por la incógnita que acabamos de obtener. En el lugar de la x vamos a poner el 100. O sea que el ángulo alfa equivale a 100 grados más 37 grados. 100 más 37 nos da como resultado 137 grados. Ahí ya tenemos el ángulo alfa. Y el ángulo beta, a ver, vamos a poner la misma operación, solamente que en el lugar de x, en vez de poner x, vamos a colocar 100 grados. Vamos a poner menos un quinto, no por x, sino por 100 grados. Y esta operación la podemos hacer, en este caso, directamente en la calculadora. Menos un quinto, vamos a poner menos fracción un quinto, multiplicado por 100 más 63. Esto nos da como resultado 43. El ángulo beta mide 43 grados. Habíamos dicho que eran dos ángulos suplementarios o adyacentes, tienen que sumar 180 y efectivamente 137 más 43 suma un total de 180, o sea que este ejercicio sabemos que está bien. El último ejercicio, un poquito diferente, porque tenemos dos ángulos que son opuestos por el vértice, ¿sí? Cuando tenemos esta situación, son dos ángulos que no suman 90 ni tampoco suman 180, o por lo menos podría sumar, pero sería una casualidad. En este caso, no suman 90, no suman 180, por lo menos no nos basamos en eso, sino que nos basamos en el hecho de que alfa y beta, en este caso, son ángulos opuestos por el vértice. Son opuestos, ¿sí? Ángulo alfa y ángulo beta son opuestos por el vértice. ¿Y para qué me sirve descubrir eso? Bueno, resulta que los ángulos opuestos por el vértice miden igual. El ángulo alfa mide igual que el ángulo beta. Esto es lo que me está diciendo el ejercicio. Ahora, en el lugar de colocar ángulo alfa, vamos a colocar un cuarto x más 73. Vamos a escribir un cuarto por x más 73 grados. Mientras que en lugar de colocar ángulo beta, vamos a escribir x menos 77 grados. X menos 77 grados. Y esta es la ecuación que ahora tenemos que resolver. Como siempre, agrupando las x en un miembro y los términos sin x en el otro miembro. Acá tenemos un cuarto x, pero esta x que está sumando la vamos a pasar restando. Menos x. Mientras tanto, acá tenemos menos 77 grados. Y este 73 positivo lo vamos a pasar a 73 negativo. ¿Cómo continuamos con las dos operaciones? Por un lado, menos 77, menos 73, si no me equivoco da menos 150. A ver, vamos a escribir menos 77, menos 73, menos 150 efectivamente, menos 150. Mientras que esta operación, un cuarto menos 1, un cuarto x menos una x quiere decir, hacemos esa operación, que da menos 4 quintos. Veamos, un cuarto menos 1 es... menos 3 cuartos, era otro resultado. Menos 3 cuartos. Resultado de esta operación. Ahora, para finalizar, quiero encontrar el valor de x, el menos 3 cuartos que está multiplicando lo vamos a pasar al otro miembro, pero dividiendo. Vamos a dejar sola la x y acá tenemos menos 150, pero lo vamos a dividir por menos 3 cuartos. Cuidado que cuando pasamos dividiendo, mantenemos el signo. Dividido menos 3 cuartos.
Esto podemos ponerlo directamente todo en la calculadora, da positivo, de hecho creo que esto da 120 si lo simplificamos, pero en fin, menos 150 dividido, y ponemos entre paréntesis, menos 3 cuartos, esto da como resultado, 200, perdón, no era 150, era 200 lo que queda, x equivale a 200 grados. Ahora bien, sabemos que el ángulo alfa equivale a lo que habíamos puesto anteriormente, un cuarto por x más 73, y al mismo tiempo sabemos que el ángulo beta, vamos a ponerlo acá, sabemos que el ángulo beta equivale a x menos 77 grados. Lo que vamos a hacer es reemplazar la x o las x por el número 200 que acabamos de obtener. Entonces esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Recordemos que es un cuarto por x, o sea que vamos a poner acá en realidad un cuarto por 200 en ese lugar. Ahí vamos a poner un cuarto por 200 grados. Y hacemos esa operación. Vamos a escribir un cuarto por 200 grados más 73 grados, que es 123. Ángulo alfa tiene una amplitud de 123 grados. Mientras que el ángulo beta, bueno, vamos a hacer esta operación, que es la misma, solamente que vamos a cambiar x y vamos a poner 200. 200 menos 77 da 123. 200 menos 77, 123. Y esto coincide con lo que hemos escrito al principio del ejercicio, o por lo menos con la figura de análisis, que muestra dos ángulos opuestos por el vértice, que miden igual. Acá quedó cortado esto, se ve, opuestos por el vértice, me falta escribir. Ahí está, opuestos por el vértice. 123 uno, 123 el otro, o sea que se verifica la situación inicial.